Hola amigos, ¿qué tal? Continuando con la resolución de la experiencia de aprendizaje número 5 del primero y segundo año de secundaria de la actividad 3. Esta es la segunda parte donde se nos plantean algunas situaciones significativas con respecto al tema que estamos tratando. Situación significativa B. ¿Qué nos dice? Una compañía encuesta a su personal para saber cuál es su deporte favorito y así organizar su campeonato de aniversario. En la siguiente tabla de distribución de frecuencias se muestran algunos resultados de la encuesta. Bien, aquí tenemos la tabla de frecuencias. Está para rellenar, ahora lo vamos a hacer. La pregunta que se nos plantean son: completa la tabla y determina ¿cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito? La cantidad de personas lo encontramos en las frecuencias absolutas. El básquet, ¿cuántos? En este recuadro va a estar la cantidad de personas que indican que su deporte favorito es el básquet. Bien. Segunda pregunta: ¿qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? Estamos hablando de porcentajes, por lo tanto se va a encontrar en la frecuencia relativa porcentual. En la fila del fútbol se encontrará aquí, pero nos dice qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito. Si al fútbol lo tenemos en esta fila, a los que señalaron que el fútbol no es su deporte favorito serán los demás. En esta parte encontraremos el porcentaje de las personas que indicaron que el fútbol no es su deporte favorito. Entonces, empecemos a completar la tabla de frecuencias. Sabemos primero que las frecuencias absolutas tienen que sumar 60. Tenemos 25, tenemos 12. Y nos faltan estos dos datos que a continuación lo vamos a rellenar de la siguiente manera. ¿Cómo hallamos la frecuencia relativa? ¿Cómo lo hallamos? Hemos dicho dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos, entre el número de datos. Es decir, 25 entre 60 va a ser igual a 0,417. Ahora imaginemos que no tenemos el número 25 y queremos hallarlo. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando 0,417 por 60 nos va a dar 25. Es al revés. Como en este caso, multiplicamos 0,1 por 60 va a ser igual a 6. Y de esa manera hallamos la frecuencia absoluta para natación. Ahora, sabemos que la suma de todas las frecuencias absolutas va a ser igual al total, que es 60, el número de datos. Ya tenemos 25, ya tenemos 6 y ya tenemos 12. Sumamos. 25 más 6 va a ser igual a 31. 31 más 12 va a ser igual a 43. ¿Cuánto le falta a 43 para ser igual a 60, que es el número total de datos? Va a ser igual a 17. Bien, esto es lo que estamos buscando en la primera pregunta y podemos responderla. ¿Cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito? 17 personas. Bien, ahora nos queda responder la siguiente pregunta. Sigamos hallando las frecuencias relativas. 17 entre 60 va a ser igual a 0,283. 6 entre 60 va a ser igual a 0,1. Está comprobado. 12 entre 60 va a ser igual a 0,2. Y toda esta suma nos tiene que dar 1. Y así es. Sumando 0,417 más 0,283 más 0,1 más 0,2, la suma es 1. Siempre nos tiene que salir 1 sumando las frecuencias relativas. Ahora hallamos la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo? Multiplicando por el 100%. Empecemos. 0,417 por el 100% va a ser igual a 41,7%. Como lo estamos multiplicando por el 100%, simplemente corremos dos comas hacia la derecha. Siguiente, 0,283 por el 100% corremos dos comas, 1, 2. Por lo tanto sería 28,3%. Aquí 0,1 por el 100% va a ser igual al 10%. 0,2 por el 100% va a ser igual al 20%.
todas estas frecuencias relativas porcentuales nos tiene que dar el 100% y cumple, sumando 41,7% más 28,3% más el 10% más el 20% va a ser igual al 100%. La segunda pregunta nos pide qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito. 41,7% señaló que el fútbol es su deporte favorito. Los demás, que son básquet, natación y tenis, obviamente no eligieron fútbol. Por lo tanto, la suma del porcentaje de natación, tenis y básquet son los que no eligieron el fútbol como su deporte favorito. Lo sumamos. 28,3 más 10, 38,3 más 20, 58,3. Por lo tanto, el porcentaje del personal que no señaló al fútbol como su deporte favorito es igual a 58,3%. Bien, y la situación significativa B estaría resuelta. Entonces vamos a ver algunas preguntas que se nos plantean sobre esta situación. Pregunta 1. Describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Primero, completamos los datos correspondientes a la frecuencia absoluta. Segundo, a partir de allí completamos los datos que faltan en la frecuencia relativa. Y tercero, la frecuencia relativa porcentual, multiplicando por el 100%. Segunda pregunta, ¿fue necesario completar toda la tabla? ¿De qué depende esto en general? Para responder a las preguntas de la situación, sí fue necesario completar la tabla. Esto depende de la frecuencia absoluta. Si tenemos todos los datos en la frecuencia absoluta, podremos hallar las demás columnas, es decir, la frecuencia relativa porcentual y también los acumulados, que en este caso no lo vimos, pero también se pueden hallar las frecuencias absolutas acumuladas. Esto solo depende de tener la frecuencia absoluta, nada más. Y siguiente pregunta nos dice, la variable cualitativa describe una cualidad o característica, claro que sí, de cada elemento de nuestra población o muestra. Usualmente se expresa con palabras. Las variables cuantitativas miden o cuentan una característica numérica de cada elemento de la muestra o población. Sus valores se expresan en números, que ya lo hemos visto también. Dijimos que las variables cuantitativas se expresan con números, las variables cualitativas se expresan con palabras. Bien, de acuerdo a esta información, ¿a qué tipo de variable corresponden los datos de esta encuesta? Bien, teníamos como respuestas de los deportes favoritos fútbol, básquet, natación y tenis. Lo estamos expresando con palabras. Fútbol, básquet, natación y tenis. Por lo tanto, corresponde a una variable cualitativa. Bien, con esto terminamos la situación significativa B. Veamos otro ejemplo que se nos plantea. Siguiente situación, 6. En una encuesta, estudiantes del segundo grado de secundaria preguntaron con qué frecuencia las personas del distrito leen un medio de noticias, ya sea electrónico o en papel. La tabla muestra algunos datos de dicha encuesta. Vamos a ver, aquí nos dan la tabla de frecuencias, que también faltan agregar algunos datos, faltan rellenar la tabla, pero nos dan las frecuencias relativas porcentuales. Bien, esto lo vamos a rellenar a continuación. Una vez rellenada esta tabla de frecuencias, la pregunta es, primera pregunta, ¿qué porcentaje de las personas nunca leen algún medio de noticias? Bien, nos están preguntando de porcentajes, de personas que nunca leen ningún medio de noticias. Aquí tenemos la categoría nunca. Tenemos que hallar en porcentajes en este dato que nos falta. A continuación lo vamos a hallar. Siguiente pregunta, si las personas que leen una vez a la semana fueron 60, una vez a la semana ya nos dice que son 60. ¿Cuántas personas leen una vez al año? Una vez al año no sabemos y lo vamos a hallar. Bien, entonces nos piden qué porcentaje nunca leen y cuántas personas leen por lo menos una vez al año. Esas dos preguntas vamos a hallar. Bien, empecemos a rellenar la tabla de frecuencias. Empecemos con las frecuencias relativas porcentuales, que ya casi lo tenemos completo. ¿Qué dijimos? Que todas las frecuencias relativas porcentuales tienen que sumar el 100%. Por lo tanto,
23% más el 15% va a ser igual a 38%, más 18%, 56%, más 9% va a ser igual a 65%. ¿Cuánto nos faltaría aquí para ser igual al 100%? 35%. Por lo tanto, con esto respondemos a la primera pregunta. ¿Qué porcentaje de personas nunca leen ningún medio de noticias? El 35% de personas nunca lee ningún medio de noticias. Bien, sigamos rellenando para responder la siguiente pregunta. Ahora, dijimos, ¿cómo hallamos la frecuencia relativa porcentual? Multiplicando la frecuencia relativa por el 100%. Y ahora lo hacemos al revés. Para hallar la frecuencia relativa, dividimos la frecuencia relativa porcentual entre el 100%. Es a la inversa, para hallar la frecuencia relativa. Entonces empecemos. 23% entre 100% va a ser igual a 0,23. Es al revés. Si tenemos la frecuencia relativa y queremos la porcentual, multiplicamos por el 100%. Y si queremos al revés, dividimos por el 100%. De esa manera, teniendo las frecuencias relativas porcentuales y ahora lo dividimos entre 100, tendremos rellenado la columna de las frecuencias relativas. Entonces, hacemos lo mismo para todos. 15% entre el 100% va a ser igual al 0,15. 18% entre 100% va a ser igual a 0,18. 9% entre el 100% va a ser igual a 0,09. 35% entre el 100% va a ser igual a 0,35. Y todo ello tiene que sumar 1, tiene que ser igual a la unidad. Y cumple. Lo pueden comprobar, sumen todas las frecuencias relativas y la respuesta va a ser igual a 1. Ahora nos falta hallar las frecuencias absolutas para responder a la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar primero? El total. ¿Cuántas personas serán? Entonces dijimos que para hallar la frecuencia relativa, dividíamos la frecuencia absoluta entre el total y nos da la frecuencia relativa. Repito, para obtener la frecuencia relativa, dividimos la frecuencia absoluta entre el número de datos y nos da la frecuencia relativa. Para verlo más claro, aquí te pongo un ejemplo. Solamente un ejemplo. 80 entre 8 va a ser igual a 10. 80 entre 8, 10. 60 entre el número de datos igual a 0,15. Repito, 80 entre 8, 10. Ahora, imaginemos que no tenemos el 8. No tenemos el divisor. El divisor sería el número de datos. Ok, no tenemos. Pero ¿cómo hallamos? Si ya tenemos el dividendo y el cociente. 80 entre 10 nos da 8. Y hacemos lo mismo. ¿Cómo hallamos el total de datos? Dividiendo 60 entre 0,15 va a ser igual a 400. Bien, de esa manera ya tenemos el total. Y teniendo el número de datos, podemos hallar fácilmente la frecuencia absoluta. Teniendo la frecuencia relativa y teniendo el número de datos, ¿cómo hallamos las frecuencias absolutas? De la siguiente manera. Usando el mismo ejemplo. Ahora no tenemos el 80. ¿Cómo lo hallaríamos? Multiplicando 10 por 8, 80. Hacemos eso. 0,23 por 400 va a ser igual a 92. 0,18 por 400 va a ser igual a 72. 0,09 por 400 va a ser igual a 36 y 0,35 por 400 va a ser igual a 140. Sumado todos ellos, cumple que la cantidad de datos va a ser igual a 400. Bien, entonces con esto respondemos a la segunda pregunta. Dice, si las personas que leen una vez a la semana fueron 60, ya lo tenemos, ¿cuántas personas leen una vez al año? Una vez al año leen 36. Por lo tanto, nuestra respuesta sería 35% y 36. La alternativa A. Veamos la siguiente situación. ¿Qué nos dice? Se tiene la tabla de frecuencias del sueldo
en soles de trabajadores de una empresa de fabricación de botellas. Ahora aquí tenemos una tabla de frecuencias, la cual podemos observar que están en intervalos. Quiere decir lo siguiente, aquí tenemos la frecuencia absoluta, quiere decir la cantidad de personas. 9 personas tienen un sueldo de entre 750 y 950 soles. 9 personas también tienen un sueldo de entre 950 y 1150 soles. 11 personas tienen un sueldo de 1150 a 1350 y así para todos. Bien, ¿qué significa X sub I? Viene a ser la marca de clase. ¿Y qué es esta? Es el punto medio de cada intervalo. El punto medio de este intervalo es 850. El punto medio del segundo intervalo es 1050. ¿Y cómo se halla? Simplemente hallamos el promedio. Es decir, 750 más 950 entre 2, 850. 950 más 1150 entre 2, 1050. 1150 más 1350 entre 2, 1250. De esa manera hallamos la marca de clase para cada intervalo. Es el valor que representa a todo el intervalo. Entonces, con esta aclaración respondemos a la pregunta: ¿cuántos trabajadores reciben los sueldos más bajos y cuántos trabajadores reciben los sueldos más altos? Aquí lo podemos apreciar. Los sueldos más bajos, 9 trabajadores. Y los sueldos más altos, 7 trabajadores. Esa sería nuestra respuesta. 9 trabajadores reciben sueldos más bajos, que en promedio sería 850. Y 7 trabajadores reciben los sueldos más altos, que en promedio serían 1650. Listo. Eso sería todo con respecto a las situaciones planteadas en esta actividad. Y bien amigos, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido qué es lo más importante y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.